Nesas historias familiares, la escritora Marta Mori preséntase como narradora, elaborando un canto a los distintos, a las vivencias particulares e intimistes que la soledad o la angustia pueden provocar nunha neña, nunha familia ou nunha sociedade entera. Asina, la autora de poemarios como Pórtico o El tiempo y la espera, completa el su primer volumen de cuentos editado por Ámbitu con la memoria recreada dende el recuerdo y la fabulación dun xixón tarazau pola guerra civil nel que los protagonistas amuesen como naquella dómina hubo tantes formes de perder la vida como de ganala. De aquella dómina, los sobrevivientes del barco recuerden más que nada el miedo a que los alcanzara una bomba, pues los ataques aéreos de la Legión Cóndor non extremaban un res entre soldados y población civil. Dicen que a bordo de Luis de los Cobos el nerviosismo ya era tan grande que los guardias comportábanse más como presos que los propios presos. Estos últimos, pela su parte, ya eran conscientes de que la venganza y el terror podían promover juicios y ejecuciones nuevos o desencadenar el cumplimiento de les programaes por el Tribunal Popular. La amenaza de morrer en el último minuto por error o mala suerte teníalos nun estado continuo de desosiego, onde se mezclaban a partes iguales la rabia y la desesperación. Historias familiares é un libro miscelánea. Tiene una parte que está formada por 3 o 4 cuentos y después tiene otra parte que tiene un ensayo literario y una serie de prosas poéticas y mismamente un micro relato. A mí concretamente el formato miscelánea préstame bastante, préstame las posibilidades que da non tener que ceñite a un xénero moi cerrado. Pero lo que más me prestó, lo que yo destacaría del libro, es la posibilidad que me dio de indagar na historia de la mi familia y nos míos recuerdos personales de neña, de la adolescencia, haciendo, digamos, narrativa un poco a caballo entre la ficción y lo autobiográfico. Imagino el aire de aquel barco como una mezclienda insoportable y fedionda, onde la medrana de los milicianos mecíase en un mesmo mugor col pavor de los detenidos. Malapenes quedaba nada para comer. Los presos sobrevivían como podían nes bodegues, estraos pel suelo, penterrepegones de grasa y porquería. Los homes per un llau y les mulleres per otro. Les cares y los cuerpos tenían los consumíos y avasallaos pola fame. Pero lo peor de todo debía ser la calor asfixiante de la sentina, recordándonos a cada paso la imposibilidad de escapar del fuego y de les bombes. Una de las cosas que más me prestó y la posibilidad que me dio el preparar este libro, de abandonar el formato que tenía yo más tratado, que ya era la poesía, y empezar a experimentar con la escritura de narrativa, que tengo que decir que además costóme. Igual estaba avezada ya a la poesía. La narrativa para mí suponía un intento de salir de ese ensimismamiento que parece que va creando la poesía, que por mucho que quieras hacer poesía social o mesmamente militante, en el caso del asturiano, lle un eterno falar dunha mesma. Y con las historias familiares, a pesar de que muchas de ellas basense en claves biográficas o en historias que me contaron, pues tuve esa sensación de liberarme de la introspección y salir al mundo. Da cuando los vigilantes aprovechaban el cese de los bombardeos para subirlos a cubiertas parcer. No cimero de la campa Torres, les bombones de la Camsa, atacaes por la aviación, ardían de continuo. Al llume de les osya paraes fantasmales, l'único que brillaba en el cielo un cherniego de Xixón, acolumbrábense los restos esgonciados de 2 barcos fundíos. Pa la otra banda, pa'l llau de les cais, un baturizu de neños, mulleres y mancaos esperaban para embarcar. Detrás de ellos aguardaban les tropes republicanes, que venían de retirada. Na oscuridad de la noche, la mar cuasi non se distinguía, pero vi en el cielo y les gaviotes, y a veces chiscábalos, como un regalo inesperado, la espluma breve de una fola. Un de los temas más importantes del libro es el de la guerra civil. Escribir sobre la guerra civil, en cierto modo, es casual, pero es una casualidad que no es casualidad del todo. Quiero decir con esto que yo en un momento determinado empecé a sentir la necesidad de poner por escrito cosas que tenía sentido de toda la vida en mi familia, de mi abuelo, de mi bisabuelo, cosas además que tenían que ver con los 2 bandos de la guerra y que hacían que yo imaginara de siempre cómo podía ser el Xixón de aquella época. Y púlseme ello, intentélo. Pero púlseme ello en un momento que en realidad non paraban de salir libros sobre el mismo tema de la guerra civil
y a intentos de investigadores y de periodistas de rescatar el testimonio de los protagonistas de la guerra, de los que la pasaron. Por eso digo que casualidad non lle, porque yo creo que é indudable que en estos momentos hay una necesidad, por la xente de la miña xeneración y también de los más mozos, de conocer y después de purgar todas estas cosas que de alguna manera nos conformaron.